Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado y como siempre, muy gustosos que nos estés viendo. Y bueno, pues estábamos enviando aquí ya saludos porque pues resulta que ya tenemos hasta porra, tenemos varios asistentes, pues foro que creo que ya no nos está alcanzando y pues agradecemos como siempre la preferencia que tienes a tu programa. Sin Comentario, un comentario pensado. Y como te decíamos la vez pasada, ya se está despidiendo por ahí Parchís, nada más le dejó las cámaras, decimos que ya tenemos ahora un nuevo camarógrafo, bueno, ni tan nuevo, pero es mi tocayo Víctor, que está ahí en las cámaras, y ya nomás instruyó a Parchís qué se debe hacer y nos abandona. Que te vaya muy bien, Parchís. Y bueno, pues ya viene el viernes de Parchichichis, y como dice por ahí una conductora, de que toca, toca. Y pues ya varios se están preparando porque a partir de las 12 de la noche, pues viene el Buen Fin. Y fíjense que precisamente, déjenme hablar de este programa que se tiene empresarial para reactivar la economía. Pues si comentario no puede quedar atrás en este caso. Bastantes amigos, querido público que nos hace favor de vernos y de seguirnos en algunas conferencias, cursos, diplomados, especialidades que damos en diferentes lugares, en diferentes escuelas, colegios, pues me dijeron que dónde me pueden localizar para dar conferencias y bueno, pues tan fácil. Escríbeme a mi correo, al WhatsApp, el teléfono es 44 33 25 70 77. Escríbeme a Facebook, también me localizas en mi canal de Psicomentario 13. Les decía a ustedes que hay 143,000 y tantas visitas que se hacen a los diferentes programas que se han hecho aquí en tu programa Sin Comentario. Y pues como siempre agradecer que todos salen perfectamente, puesto que mi productora es muy especializada en las consolas y la apoya por ahí Alan, Lupita, pues que hace posible que este programa se vea de primera. Y eso es lo que hace Grupo Radio Tele, que salga este programa como todos los que hay aquí en Grupo Radio Tele, en HD, en alta fidelidad. Y pues gracias a ustedes por ser fieles y por ser fieles a este programa Sin Comentario, y que también les recuerdo que por la mañana nos hace la entrevista el licenciado Rafa Cortés allá en Santa María en 103.3 de FM en Vox, así se llama nada más, ¿verdad? Vox FM, y pues también que ha tenido mucho éxito a partir del viernes pasado, que ya tiene su noticiario nuestro querido director, el licenciado Rafa Cortés en Canal 6. Espero que pues algún día también nos invite por allá a ese programa, pero ahí no es show cómico musical como dice que es el de la mañana, sino allá es un poco más serio porque es un noticiario. Pues mucha suerte le deseamos todos los que colaboramos aquí en Grupo Radio Tele de Canal 8 de Telecable 3 Play. Y bueno, como es el momento de comerciales, a ver si no me los cobran, pues les digo que si quieres que yo vaya a darte una conferencia, que hablemos de criminología, psicología criminal, psiquiatría criminal, todos esos asuntos de criminología, psicoanálisis, pues nada más al 44 33 25 70 77, mándame un WhatsApp, como dicen, y aprovechan algunos colegios como el Instituto Nacional de Nacional de Ciencias Jurídicas, INADEC, para que los que ven tu programa Sin Comentario les van a dar el 50, 40, 30, 40 y 50% si haces especialidad, si haces algún curso o taller. Simplemente digan que ven el programa de Sin Comentario. No solamente es aquí en Morelia, Michoacán, en toda la República donde veas un INADEC y veas tu programa Sin Comentario, diles que vas a que te hagan tu descuento porque vas a tomar tu especialidad, tu diplomado. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar entrada al invitado que tenemos. Y bueno, se me olvidaba que recuerden que también en el Distrito Federal nos retransmite en vivo el maestro Jesús Zelaya en el tan gustado programa también que se llama Radio Yus, que es www.radioyus.com.
con. Y el programa que tenemos preparado para el día de hoy se motivó porque la semana pasada, el viernes, transitando por esta tu ciudad de Morelia, la ciudad de la Cantera Rosa, como eso de las 7 de la tarde, por Avenida Madero, para los amigos que nos están viendo de fuera del país, de fuera de esta ciudad, a la altura de lo que se llama Morelos Sur y Madero, hay un banco que tiene el logo azul, y estaban dos personas del mismo sexo, y de repente una se aproxima a otra muy cariñosamente y se abrazan y se dan un tremendo beso, muy, muy amoroso. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, uno de mis hijos, de los 30 que tengo, no es cierto, de los 5 nada más, el más pequeño de ellos, pequeño sí, es un animalón, ¿verdad? Pero bueno, pequeño de edad, me pregunta, oye papá, ¿y ese muchacho por qué está besando al otro muchacho? Son, y dice una palabra que no la quiero pronunciar porque se trata del respeto y precisamente por eso me interesó hacer un programa especial para el asunto. Entonces, francamente, como padre, como profesionista, no supe qué contestarle. Y entonces dije, pues creo que mucho público, hemos ido a algunas plazas públicas, algunas discotecas, bailes, y de repente vemos que ya las parejas bailan las personas con el mismo sexo, pero más allá de eso, digo, pues qué tiene malo que bailen, que se abracen, pero luego no solamente se están besando, sino se están metiendo la mano en sus partes púdicas. Entonces dije, ah, caray. Entonces llamé más bien, a un querido amigo mío que se llama Gerardo Herrera, que es el presidente, déjenme se los presento para que nos diga exactamente dónde está colaborando. Él es especialista en derecho, él ha luchado mucho por la igualdad en todos los sectores de grupos desprotegidos, gentes con discapacidad, con preferencias sexuales y demás. Entonces, él está haciendo un doctorado, inclusive le estaba pidiendo yo que ya nos compartiera esa tesis doctoral y que nos diga exactamente en dónde se está desempeñando. Lo tuve que sacar de 2 conferencias que dio el día de hoy. Él ya, como le decía antes de entrar al aire, pues se maneja como pez en el agua. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, Víctor. Pues aquí encantado de la vida de estar en Psicocomentario, que me parece un programa que genera mucha opinión y que además da la oportunidad de poder reflexionar sobre algunos asuntos torales de la vida diaria de las y los michoacanos, de los mexicanos, y que tratarlos de manera ligera en ocasiones generan estas cuestiones que a nadie nos gustan, el estigma, la discriminación y el prejuicio. Y que mira, que tú atinadamente a través de tu programa, a través de Radio Tele y con este estupendo dirección que tienen de Rafa Cortés, han logrado ir construyendo un medio de comunicación que informa y forma. Por eso el estar aquí me permite no solamente en la práctica y en los hechos y en su propio discurso saber que esta línea editorial y esta línea de trabajo en los medios de comunicación pues acerca a conocer. Tal vez en ocasiones los comentarios no son los que uno desea escuchar, justamente por las ideologías con las que uno está formado, pero finalmente son puntos de vista que generan parte de la discusión en un debate que es necesario en ocasiones, porque finalmente yo pienso que en la vida pues nos tenemos que reconocer como diferentes, todos somos diferentes. Mira, yo no tengo pelo, tú estás a punto de quedarte sin pelo, mi estimado. Aquí nuestro otro estimado Víctor también ya empieza la señal de la cruz casi prácticamente a la mitad de la cabeza. Somos diferentes. Y esta diferencia hay que asumirla como una gran riqueza social, no como algo que nos deba de distinguir, que nos deba de excluir, que nos deba de separar. Al contrario, reconocer este valor, el valor de la diversidad como un valor, pues también nos da la oportunidad de reconocer
que cada quien podemos tener nuestras propias interpretaciones de la vida y eso no necesariamente nos tiene que alejar uno de otro, sino simplemente respetarnos en esas diferencias, pero en esta misma tesitura, el sabernos que tú y yo tenemos los mismos derechos humanos y que esta riqueza social genera pues todo este debate en ocasiones muy constructivo, en otras ocasiones muy polémico y en otras ocasiones pues que devasta, que entra a la diatriba y que no abona mucho al diálogo y a la concertación. Muy bien, Gera. Primero, tú participas de una asociación, eres el presidente, pero como es muy largo el nombre, no recuerdo cuál es, bueno, dentro de muchas de las asociaciones en la que te desempeñas y asesoras. Fíjate, no es tan largo y es polémico incluso el propio nombre. Dice Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán. Y cuando tú ves esa construcción, tienes que pensar bueno, es un grupo, esto quiere decir que son personas, que son hombres, que son mujeres, que son indígenas, o que también pueden ser personas con discapacidad, o que también pueden ser niños, niñas, o que pueden ser religiosos. Es un grupo. De facto, porque es un grupo que se junta en términos de querer hacer cosas, pero no necesariamente desde la cuestión eminentemente formal y jurídica, sino que es un grupo de facto, un grupo de hecho, un grupo de personas comprometidas a trabajar con un proyecto. ¿Cuál? Pues el de la diversidad sexual en Michoacán. Y cuando tú unes toda esta mezcla de contenidos en términos de la propia construcción del concepto, te das cuenta de que en el ejercicio de la sexualidad estamos todos. Entonces, diversidad sexual en Michoacán lo único que hace es romper con el binomio, con este binomio o esta dicotomía entre sexo, género y erotismo. Porque siempre planteamos que sexo, pues, machos y hembras. Y yo digo, no, porque hay también intersexuales. Pero ¿y los transexuales? También estamos hablando de un sujeto social no necesariamente visibilizado, pero que existe. Hoy a la vuelta de estos adelantos tecnológicos de la ciencia médica, pues hoy perfectamente un macho puede ser una hembra y una hembra puede ser un macho. No se pueden reproducir, este es otro asunto. Estamos hablando de la construcción de su sexo físico, de sus gónadas, de sus hormonas, de sus testículos, de su vagina, de toda esta parte física del sexo. Entonces yo digo, bueno, entonces no estamos frente a una dicotomía, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que decir que hay una diversidad sexual? Sí. Tampoco estamos frente a una dicotomía del género. No es solamente lo femenino y lo masculino. Puede haber un macho muy femenino o puede haber una hembra muy masculina. Entonces también hay veces que hay una transgresión al propio género. Y a la luz de estas transgresiones, bueno, pues los que encontramos son, pues sí, hay femeninos, hay masculinos, pero hay transgéneros. Gente que transgredió su género y que hoy siendo y teniendo un pene, hoy se viste de mujer, se siente a gusto, a todo dar, quiere estar así, no tiene problemas. Los problemas los tiene la sociedad, él no. ¿Por qué él se siente a gusto así? Aquí el punto es que esta dicotomía no nos permite pensar en otra diversidad. Entonces yo digo, ¿género es dicotómico? No. Entonces estamos frente a una diversidad sexual con géneros alternativos, sí, también. Y también el ejercicio de la sexualidad. Pues esto no es solamente lo heterosexual y lo homosexual. Pues también están los bisexuales. Entonces también ahí encontramos una diversidad. Y luego está el ejercicio de la sexualidad en términos del sometimiento del más fuerte sobre el más débil, lo activo y lo pasivo. Entonces, ¿hay una dicotomía tal cual? ¿Los hombres solamente son activos en el ejercicio de la sexualidad de la mujer? ¿Las mujeres solamente son pasivas en su ejercicio sexual? No. Yo he visto muchos hombres que se acuestan y la mujer hace absolutamente todo. Eso no es ser activo. Eso es solamente un ejercicio falocrático que lo único que contribuye es a tener su falo parado porque la mujer hace absolutamente toda y es entonces la activa.
Pues ya que estás hablando de parar y demás, vamos a parar un rato el programa Muy bien. y nada de estar hablando del macho menos. Después de una pausa, regresamos y vamos a ver cómo está eso del macho menos. No te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre esta cuestión de la homofobia y cuestiones que se vienen criminalizando a estos grupos que han tenido cierta preferencia. Y les decía a ustedes que nos llamó la atención cuando pido el auxilio aquí de nuestro querido amigo Gerardo, de una caricatura que empezó a circular en Facebook y empezó una polémica, como decías, a lo mejor no muy sustentada, la gente es morbosa y es cuando se empieza a criminalizar esto. Esta caricatura que ustedes están viendo en este momento en la pantalla dice, mamá, mamá o papá, papá, no sé quién es quién, yo quería una familia. Sí tiene en cuenta el derecho del gay, pero no los derechos del niño. Entonces, como te darás cuenta, mi estimado Gerardo, es una caricatura fuerte, inclusive una caricatura transgresiva, ofensiva, pero esto sí nos lleva a, a que nos dieras la posición. Ok, se empezó a hacer la tesis de que las gentes o las personas que tuvieran la misma inclinación hacia su sexo y tener la opción a casarse, tener una familia, inclusive tener el derecho como familia constituida a poder adoptar a un niño, O porque una obvio, niña. o una niña, sí, porque obvio, siendo del mismo sexo no se puede procrear, pero ahora con todo el avance de la medicina, pues las mujeres, por ejemplo, pueden en su vientre albergar Óvulo un fecundado, óvulo in fecundado vitro. y en el caso contrario, el hombre puede donar su esperma y hacer esto, cosa que sucedió con este artista puertorriqueño Ricky Martin. Ricky Martin, y para esto se dieron muchas películas como La Otra Familia, que empezó a ver por qué no tener el derecho de adoptar este niño. Pero lo que llama aquí la atención, y eso eran algunos comentarios en la caricatura, Gera, que tú me podrás explicar bien porque pues has trabajado mucho la parte jurídica y social y demás. ¿El niño tiene derecho a tener una mamá y un papá o...? El niño tiene derecho a una familia. Ujú. El niño tiene derecho a un nombre, el niño tiene derecho a alimentarse, el niño tiene derecho a una educación, el niño tiene derecho a una salud, el niño tiene derecho a divertirse, el niño tiene derechos, tiene también obligaciones. Pero hablemos de sus derechos. Hoy, a la luz de las modificaciones que han venido sufriendo a nivel internacional, tanto el marco jurídico universal como el interamericano y la propia constitución modificada a partir de 2011, nos plantea un paradigma distinto en varias vertientes. Por un lado, la ONU ha hecho recomendaciones a los Estados miembros de no criminalizar, de no penalizar, de no violentar, de no aplicar mecanismos de opresión en contra de estos segmentos de población, que históricamente han sido invisibilizados, han sido estigmatizados, han sido violentados, discriminados, y ya hay sobre ellos crímenes de odio por homofobia, ejecuciones de Estado, suicidios, falta de políticas públicas, de marcos normativos y el hábitus, una manera de articularse como esclavos al género. Entonces, ¿qué es lo que dice la ONU? Bueno, pues hay que empezar, por cierto, antes de la ONU, la OEA, en la cuestión del derecho interamericano. ¿Qué dice? Perdón, la OEA, es que tenemos nuestro público que es muy diverso, como tú eres Organización de especial, ¿verdad? Organizaciones de Estados Americanos, Sí. que donde están prácticamente aglutinados toda la región de la América Latina, Estados Unidos y Canadá, y donde se genera la política del derecho internacional para todos los pueblos que vivimos en América. Entonces, desde ahí empezaron a hacer recomendaciones. Era importante empezar a trabajar con estos segmentos de población que históricamente habían sido discriminados, excluidos,
de sus derechos simplemente por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, como un modelo hegemónico que ha excluido de manera ancestral a estas personas. Y empezaron a empujar países como Chile, como Argentina, como Colombia. México no lo hizo en su momento. Sin embargo, pues nuestro país afortunadamente firma todos los convenios internacionales, todos los tratados internacionales. Pero esto también tuvo su eco, porque la gente de aquí de América Latina, sobre todo Colombia, Ecuador no, Chile, plantean conjuntamente con Francia en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, poder hacer también recomendaciones, pero a todo el planeta. De tal suerte que hay un planteamiento en agosto del 2008 y se deja simplemente como una recomendación, se recomienda que los Estados miembros empiecen a trabajar en varias cosas. Primero, en generar políticas públicas antidiscriminatorias. Segundo, a adecuar los marcos normativos para asegurar la cultura de la igualdad. Tercero, a adecuar los marcos normativos para no penalizar la sexualidad, la homofobia, en todo que una persona tenga relaciones con su propio sexo. Y cuarto, ir construyendo un andamiaje que permita generar y crear o desarrollar conciencia social a partir de diferentes esquemas. Las cuestiones educativas, las cuestiones culturales, hacer efectivo todo este trabajo que se ha venido desarrollando a partir del 90, cuando se retira de la Organización Mundial de la Salud el término homosexual, y se despenaliza y además se deja de considerar como una enfermedad, se despatologiza, y entonces la sexualidad pues forma parte de las sexualidades alternas y diversas sexual, con lo que el mundo, con lo que las personas de aquí, de Colombia, de Europa, de África, de Asia, pueden ejercerla. Yo creo que este primer momento, desde el 2008, genera un parteaguas también. Si bien es cierto que desde 1990, con retiro de la palabra homosexualidad y quitarle esta patología que tenía, ya empieza a generar un ambiente de mucho trabajo que va a tener un impacto inmediato a principios del siglo. Y el impacto inmediato fue cuando los países europeos, principalmente Holanda, ahí en Ámsterdam, permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces los Países Bajos son los primeros países que dan la oportunidad, que abren la puerta para que las personas del mismo sexo se puedan casar, puedan adoptar, y abre en Europa absolutamente la puerta para que otros países se sumen. Entonces se suma pues España, desde luego, la Gran Bretaña, se suma de una manera acotada a Francia, porque ahí hay el Pacto Civil Solidario, y otros Estados miembros. Pero también debemos de recordar en el 2000, en el 94, con las modificaciones al nuevo marco jurídico de Sudáfrica, con Mandela, también se modifica aquella constitución de Sudáfrica y también dan paso para que pueda generarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. En América Latina llegamos tarde, y llegamos tarde como siempre a todo. Sin embargo, han sido 15 años de mucho golpeteo, de mucho trabajo y cabildeo con actores políticos y sociales. El presidente Obama vino a generar realmente una sinergia muy importante en todo el continente, porque empujó él acciones desde que llega a la presidencia de los Estados Unidos, y él firma una de las recomendaciones que no había querido firmar Bush en el 2008. Cuando llega Obama, lo primero que hace es firmar. También los Estados Unidos se adhieren a estas recomendaciones de Naciones Unidas, y desde luego que van a empujar acciones para evitar la homofobia y la discriminación, este segmento de la población. Por cierto, la revista Lésbico Gay le dedicó su número 100 el día martes en la revista de OP que tenemos ahí en sus pantallas, por esta promoción que le hace. Ya había tenido problemas, como tú dices, Clinton y Bush, porque no se aventaron a Bush reconocer. no quiso firmar, pero además, fíjate,
No firmó Estados Unidos, no, bueno, desde luego China pues, es un violador de los derechos humanos, tampoco. Todos los países musulmanes tampoco el Vaticano, tampoco los Estados Unidos. Entonces tú te puedes pensar cómo una potencia de esta naturaleza, donde es un país que defiende las libertades, no firma una cuestión de esta naturaleza. Bueno, aunque el Estado Vaticano es un estado dentro de un país en Italia y sabemos precisamente todo lo que se esconde ahí en el Vaticano, el Papa Francisco, pues ahorita está haciendo algo importante por toda la pedofilia que se ha dado al interior de los padres, ¿no? En todo el mundo y bueno, está pues no queriendo ocultar que se reconozca, bueno, él ya reconoce que existe el problema, recordemos los legionarios de De Cristo. Cristo, a este padre Maciel y tantos que estaban protegidos por la iglesia, inclusive este padre Wojtyla, aunque se le asumía como uno de los mejores papas, pues sabía de Ratzinger por ahí que él se le estaba acusando a nivel mundial de lo que sucedía. Pero, ¿qué te parece que después de una pausa sigamos un poco con la homofobia y la criminalización de estos grupos? No te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando con Gerardo Herrera. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre la homofobia y la criminalización. Y bueno, pues el experto Gerardo Herrera nos está hablando de todas estas leyes, de todos estos convenios que ha habido internacionales, nos hablaba sobre lo que ha hecho Obama con esta revista que hablamos de Op100, en la que habló sobre la cuestión lésbico-gay, y bueno, pues lo reconocen como un gran impulsor, pero creo que me quedó a mí todavía esta pregunta. Si bien es cierto que hay el derecho a que te puedas reunir y que se tenga la familia, porque una de las grandes psicoanalistas, que es Elizabeth Rudinesco, que es la epistemóloga del psicoanálisis, uno de los últimos libros que hizo se llama La familia rota, o hay otras traducciones de este libro, y ella, mucha gente pensaba que la familia tendía a desaparecer precisamente por este tipo de construcciones de familias homoparentales. Y decía, no, al contrario, porque precisamente estos grupos quieren adoptar hijos y no solamente, no que ellos los puedan tener, que es una de la propuesta que hacía esta película mexicana de la otra familia, que es el hijo, tiene un hijo una persona que es adicta, y dice, bueno, de que el niño no tenga lo necesario para poder subsistir, desarrollarse y educarse, pues lo adoptamos nosotros. Y entonces no les quieren dar la adopción por ser personas del mismo sexo. Pero más allá de lo que hablabas, Jera, sobre el activo y que luego el activo no es tan activo y el pasivo no es tan pasivo y demás, más allá de todo esto, Jera, el niño, El niño. la niña, a mí no me gusta ese discurso loco de Vicente Fox, uno de los más incultos presidentes que hemos tenido, y no te digo cuál es el otro porque me meteré ahorita en un gran problema, pero eso de los chiquillos y las chiquillas, no, estamos hablando del niño como género humano y del hombre como género humano, no es de crear estas partes, pero la pregunta concreta, sin tanto rollo, no se necesita que tú tengas como clara la idea entre quién es la mamá, quién es la papá, quién es el papá, porque el niño entonces, pues él no va a saber si uno es activo, el otro pasivo, pero ¿cómo construir esa parte, Gerardo? Yo no le entiendo, obvio, no soy especialista en el tema, pero por eso me llama mucho la atención esa caricatura. ¿A quién decirle papá, mamá? O ya no desaparece esa palabra y aparecerá un nuevo concepto. Mira, la primera pareja que le dieron un niño en adopción fue en la Ciudad de México. Fue a este Toño y a su pareja. Adoptaron un bebé prácticamente de meses. Le pusieron Mateo. Mateo hoy tiene 6 años. Acaban de presentar hace apenas unas semanas un libro sobre familias homoparentales en México, mitos, realidades, algo así se llamó el libro. Y ellos ahí sostienen varias hipótesis que además las logran demostrar porque pues ellos tienen ahí la evidencia en el caso de Mateo,
que además es un niño que creció al lado de sus padres, que creció en una familia, que se está formando y fortaleciendo, y es un niño amado. Aquí el gran problema es cómo lo ve el resto de la sociedad. Para Mateo son sus padres. Y sus padres es lo único que tiene en la vida, es lo que ama, es lo que conoció y es lo que lo fortalece día con día para salir al kinder, para hacer sus actividades, para jugar. Yo creo que aquí la gran fortaleza que ha tenido este Toño con su pareja es justamente haber ido informando y formando a Mateo en relación a esta forma de organizar una familia distinta a una familia monogámica, patriarcal, falocrática y que requiere del matrimonio religioso para poder tener la legitimidad de la sociedad y no solamente de la autoridad. Ahí me parece que hay un discurso por parte de la sociedad que todavía prevalece una moral sexual muy a modo. O sea, no es posible que entre dos personas del mismo sexo pueda existir una vida que hay que formar porque está impedido, porque son sexos iguales. Los únicos que tienen esa capacidad de reproducción social son los sexos distintos. Esto es, distintos pero complementarios, como tuerca y tornillo. Pero que además estos dos sujetos sociales, un hombre y una mujer, dotados de amor, pueden reunirse y construir parejas y a partir de ese amor y esa semilla van a generar un nuevo ser. Entonces a ellos el amor les permite tener acceso a esto que se llama familia, que se llama hijo, que se llama adopción, porque también les puede dar esa posibilidad. Pero la familia y la familia mexicana se plantea, ¿por qué dos personas del mismo sexo, igual sexo pero no complementario, que no pueden tener un hijo que nazca a partir del amor, sino a partir de su necesidad física, sexual, depravante, como lo decía Freud? Entonces, lo que estamos aquí viendo es un fenómeno de no reconocimiento al amor acerca de otro tipo de personas que no están en esta visión homogenizante de la sociedad, de la familia, del sujeto social, del hombre reproductivo, de la mujer sometida por ese hombre reproductivo. Sí, Gera, acabas de tocar a uno de los autores predilectos de tu servidor. Estamos hablando del gran psicoanalista, el padre de la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud. Y él nos habla sobre la identificación. Se dice que no nacemos hombre o mujer, sino que a partir cómo se desarrolla el Edipo en el niño, entonces hay una identificación y en base a la identificación tú asumes un rol, hombre o mujer, mujer u hombre. Entonces, si está hablando él que tiene que ver con la identificación, no cómo naces biológicamente, porque tu estructura va a ser la identificación, ¿cómo se va a identificar el menor? ¿Con quién? Si ve dos hombres, entonces su identificación va a ser completamente masculina. Si ve dos mujeres, su identificación va a ser femenina. O sea, eso es lo que no me acaba de ajustar, porque estamos hablando, y tú tocaste al autor, tú estás tocando a Freud. Entonces, ¿cómo funciona la identificación si no tengo el contraste de ver la parte femenina y la parte masculina? ¿Con quién me identifico? Claro que la tiene. Aquí lo que no hemos acabado de entender es que las familias no son cajas negras, que se cierran y que nadie sabe lo que pasa allá adentro. Somos sujetos, somos animales sociales. Estamos en constante convivencia con las demás personas, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros compadres, con nuestros amigos, con la gente de la escuela, con las maestras, con los maestros. Los niños están perfectamente identificados con las relaciones sociales que están generándose alrededor de este núcleo familiar que pareciera ser atípico. Claro que si tú lo sacas del contexto, pues te genera prurito.
Pues este niño va a ser igual de joto que estos dos. Pues esto no puede ser así. Si lo descontextualizas, es obvio que pienses de esta manera. Pero si yo te digo que no estamos como ermitaños, que vivimos en sociedad, en una sociedad que a través de los medios de comunicación tenemos la comunicación inmediata a través del Facebook, a través de videollamadas, no puede ser así solamente. Entenderlo de esa manera lo único que hace es reproducir un mismo estigma, un mismo prejuicio sobre algo que está verdaderamente rebasado. Yo le doy la vuelta a esto, mire, yo te planteo esto. En México hay 1.4 millones de niños que no tienen padre o madre, están huérfanos. Y de estos cerca de 40,000, 47,000, pensemos 50,000, están institucionalizados. Al ritmo como van las adopciones, porque salvo el Distrito Federal y hoy Michoacán, el Estado de México, que tienen avances muy significativos en materia legislativa de adopción, estos niños van a llegar a ser adultos y estos niños nunca van a conocer un espacio de familia. Entonces yo lo que creo es que tenemos que generar, cuando menos en la educación básica, a alumnos, a maestros y a padres de familia en un modelo educativo sexual integral. Les tenemos que ofrecer alternativas de información para formarlos. Si no lo hacemos, pasa lo que tú me estás exactamente diciendo. Oye, este panfletito que tenemos aquí enfrente, lo único que está generando es un desaguisado social. Si el niño está verdaderamente prejuiciado, no sabe a dónde voltear, mamá, mamá, papá, papá. Pero ¿qué pasa cuando nada más hay mamá? Porque hay familias que no tienen papá. ¿Qué pasa cuando no hay mamá, nada más papá? Porque la mamá se fue. Es decir, no tiene madre. No tiene madre. Entonces, ¿qué pasa cuando se queda la mamá y la abuela porque el papá se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar? ¿Qué pasa cuando se muere la madre y se quedan los niños chiquitos y tiene que estar el hijo mayor y el padre haciéndose cargo de la familia? Ahí es incuestionable. Pareciera ser que es incuestionable. ¿Por qué? Porque no está relacionado con las cuestiones sexuales. Aquí el punto es lo sexual. ¿Estos señores tienen relaciones sexuales? Sí. ¿Y va a haber un niño ahí? Sí. No es posible. Y yo quiero decirte que en el caso de Michoacán, un homosexual, que vaya y tenga los recursos y que pueda darle un amor, pueda generar un espacio físico donde tener un niño, tendría que plantear el Consejo Técnico de Adopción de Michoacán el por qué no dar ese niño si lo piden en adopción. ¿Te parece que nos vayamos a una pausa y acabas de tocar otro punto fundamental o piedra angular del psicoanálisis? Estás hablando de la función de padre y eso nos lo dice Jacques Lacan, que la función de padre es igual a f de x, es decir, padre es igual a la función que tenga, que el padre no es el sujeto masculino, sino que es la función de la ley, la función de decir no. Pero después de un corte, ¿nos dices cómo está esa parte psicoanalítica? Sí, claro. Amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado y esto se está poniendo color de hormiga. Regresamos. Bueno, amigo, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de la homofobia y esta cómo se ha criminalizado. Se está hablando de estas familias que nos plantea nuestro amigo Gerardo, el invitado de hoy, especialista en el tema, y que está haciendo un doctorado muy interesante, que, como digo, nos tiene que decir cómo va esa tesis, ¿no? Entonces, esta cuestión que está sucediendo no solamente en Michoacán, sino en varios estados de la República Mexicana y en otros países, de qué está pasando con estas familias que no tienen a ambos padres. Entonces, ¿cómo se construiría esta identidad? Y ya uno de los invitados por vía telefónica, los hijos del narco,
nos decía que precisamente todo esto que se da en Sinaloa y no se diga Michoacán, con padres que tienen que emigrar o que se han involucrado con el narco, se han quedado sin su padre, pues por estar involucrado, porque lo han asesinado, como sea. Entonces, alguien tiene que suplir esa figura. Lo que nos decía Jacques Lacan es el que retorna a Freud con esta función del padre, que decíamos, padre es igual a f de x, es decir, el padre es la función que tome, ya sea el abuelo, el hermano, hasta el vecino, que legisle, que ponga el alto, algo que ya nos estaba trabajando aquí Gerardo. Entonces, Gera, la solución para tanto niño, el 1.4 millones de niños que están huérfanos, la solución sería que estas personas de la misma orientación sexual los adopten. No, esa no es la solución. La solución es trabajar en un modelo social incluyente donde familias heterosexuales que levantan la mano y se erigen como gran jurados para decir esos no, que los adopten. Si esos no, que entonces ellos los adopten. Porque es una situación bastante cómoda y liviana decir no, pero tampoco ofrecer alternativas. Claro. Porque ¿quién se los va a llevar? Aquí el problema es que no podemos seguir dejando a los niños en las instituciones que se dedican a atender a estas personas que han quedado en la orfandad, porque finalmente requieren de espacios en donde sean realmente amados y queridos como personas. Necesitamos devolverle a la sociedad gente, personas, sujetos sociales comprometidos. No se van a comprometer en una institución privada o pública. Necesitan estar en el seno de una familia. Necesitan comprometerse con quienes los están formando. Llámese papá, mamá o mamá, mamá. Eso no importa. Aquí lo importante es que tengan dónde dormir, dónde comer, dónde desarrollar sus potencialidades, dónde generar las acciones para el deporte, dónde alimentarse y que esto no sea una carga para el Estado mexicano. Entonces ahí a mí me parece que no es que nosotros resolvamos ese problema, eso me parecería bastante difícil. ¿Por qué vamos a nosotros a tener una situación de esa naturaleza cuando hay otros espacios, hay otras familias y estos mismos que dicen que no, tendrían que aportar las soluciones? Nosotros las hemos aportado. Nosotros hemos dicho, tienen que hacer las leyes más flexibles, los marcos normativos tienen que ser más flexibles y hemos trabajado en eso. Yo quiero decirte que en el caso de Michoacán hay una veintena de legislaciones que tienen cláusulas antidiscriminatorias en beneficio de la población y que esto desde luego solamente transversaliza una serie de cuestiones no solamente internacionales, universales o interamericanas, sino también en el caso de lo federal. Estamos trabajando o se ha trabajado en eso y hoy Michoacán goza de más de 20 leyes que hemos impulsado y que hoy son leyes para las y los michoacanos, incluidas esta ley de la adopción para el caso de Michoacán, que incluso será un modelo nacional. No sé si tú sepas, esta Daniela de los Santos, al ser hoy legisladora de carácter federal, esta misma legislación ella la impulsó, estuvimos ahí muchas veces acompañándola en este discurso político. Hoy se va a México y desde la tribuna del Congreso de la Unión vuelve a presentar esta iniciativa para hacerla de carácter, una ley general. Entonces a mí me parece que son estos los elementos que nosotros necesitamos para que en general la población, en general la sociedad pueda responsabilizarse, pero con una visión distinta. Ahora, vamos a tener la ley y vamos a tener el consejo o los consejos a nivel nacional, vamos a tener la política pública, pero ¿por qué la gente no quiere adoptar? ¿Por qué es más fácil levantar la mano y decir, eso no? Pero a la hora de decir, bueno, pues lléveselo usted. Pero el problema es que no se lo quieren llevar tampoco ellos. Entonces yo lo que creo es que los contenidos educativos en el sistema educativo, cuando menos de la educación básica, tendrían que aportar una serie de elementos para poder construir un andamiaje que le permitiera a estos niños que hoy estamos atendiendo a generar valores como pues, la solidaridad, el compromiso, el respeto, la honestidad, la igualdad, la libertad, el respeto a la dignidad humana del sujeto social. Y si hacemos esto, yo estoy cierto y seguro que vamos a estar solucionando problemas
hoy previniéndolos con formación y con educación. ¿Dónde deben de estar esos contenidos educativos? Pues en el plan de estudios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues abrir de una manera mucho más amplia, valga esta forma de decirlo, con contenidos educativos que planteen una educación sexual científica integral, libre de toda esta cuestión de sexual moral, libre de todos estos prejuicios que tanto daño le han hecho a la población. Está muy interesante y por supuesto que en una hora que tenemos de programa pues ya se acabó, pero se quedan muchas cosas en el tintero. Gera, sé que tienes una agenda muy apretada, pero quisiera que volviéramos a tener la oportunidad de entrevistarte, pero antes de irme que se quede, aunque sea en el aire, la pregunta. Sí. Ok, estoy de acuerdo en la adopción, pero seguramente muchas parejas van a decir, no, 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 no. Hay el caso que gentes que he adoptado resulta que tienen otras cuestiones porque no sabían hijos de quiénes eran y son hijos muy problemáticos y con muchas cosas. ¿Qué pasa si estas personas dicen, no, yo quiero que de mi propia sangre, sea de mi esperma o sea del óvulo, sea mi hijo? Entonces, ¿te parece que en un próximo programa seguramente ellos van a elegir a un hijo que sea de su propia sangre? Claro, esto es simplemente el derecho a la libre autodeterminación. Correcto, pues Gera, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y bueno, también otra cosa que quedará en el aire. Sabemos que hace poco se hizo a nivel internacional el derecho a la elección del mismo sexo con una banderita de colores que creo que representa el arco iris, hablar un poquito de ello, estos desfiles que se hacen, pero esto que estamos viendo en las plazas públicas, de que luego están hasta teniendo relaciones sexuales, genitales, para que se entienda más específicamente. ¿A qué horas es, es eso? ¿A qué Te horas voy es a eso? llamar, voy a tomarle una foto, Gera. Voy a tomar una Luego lo foto. subes al Face. Unos se están masturbando. No, por Dios, no me Sí, digas no, eso. no, claro que sí te lo digo. Y hay formas. Pero mira qué manera de satanizar esto. ¿Tú crees que solamente lo hacen ellos? Lo hace No, toda la sociedad. claro. Pero ellos, por ser distintos, les cargan la pila, o sea. Por eso se quedan muchas cosas muy interesantes para platicar. Muchas gracias, Gera, de Ándale, nuevo. sí, ustedes a Radio Telec, desde luego. Y amigos, muchas gracias por haber visto tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Nos estamos viendo el próximo jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.